¿qué le pasa a esa película que la gente no la quiere ver? ¿Le falta promoción? ¿O es muy caro el cine? ¿Qué le falta a las películas que estamos haciendo? ¿La gente se duerme? ¿Qué está pasando? También necesitamos que haya películas que conecten un poquito más con el público. Y ahí también creo que es muy importante trabajar desde las mismas universidades a esos creadores. Faltan salas especializadas que cautiven esa audiencia, falta estímulos para los exhibidores que de verdad se arriesguen y falta mucha información para el público, porque muchas veces hay películas muy interesantes pero que tampoco va a la gente. Y las comedias muy populares, estilo Sábados Felices, pues han tenido éxito, pero ya no tienen tanto. Hablar de Proimágenes Colombia, Fondo Mixto de Promoción Cinematográfica, es hablar de Claudia Triana. Y hablar de Claudia Triana es hablar de la historia reciente del cine nacional. Por eso Oiga Vea se trasladó a Bogotá para charlar en entrevista con la que tranquilamente puede ser la persona con más poder dentro de la industria audiovisual del país. A propósito de los 25 años que este 2023 está cumpliendo esta entidad. Nos habla de su vida, sus inicios, la historia de Proimágenes y sus principales logros y dificultades, del estado actual del séptimo arte nacional y su relación con los distintos gobiernos a lo largo de estas 2 décadas y media. Claudia Triana, directora de Proimágenes Colombia, en entrevista exclusiva con Oiga Vea Podcast. Mi nombre es Víctor Hugo León y estaré junto a Manuelita Rosero. Bienvenidos. Antes de la famosa salsa que tanto representa a Cali, por allá en el 71 los cineastas Luis Ospina y Carlos Mayolo documentaron los Juegos Panamericanos en una película que bautizaron Oiga Vea. Como un homenaje al grupo de Cali y al cine nacional, nace este podcast donde vemos y hablamos de cine. Declarar inaugurados estos Juegos para hacer reír a los demás por allá lejos. ¡Orden! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esto es un nuevo episodio de Oiga Vea Podcast, hoy desde Proimágenes. Gracias de verdad a la gente de Proimágenes por permitirnos estar aquí. Aquí a mi lado Manuelita Rosero, a quien voy a saludar a continuación. Pero antes, nuestra invitada muy especial, Claudia Triana, directora de Proimágenes. Claudia, ¿cómo estás? Y muchas gracias por aceptar la invitación. Bueno, un gusto tener a Víctor y a Manuelita aquí en la sede de Proimágenes Colombia en Bogotá, al lado del Parque Nacional. Una casa que hemos llamado cariñosamente la Casa del Cine porque es la casa de ustedes. Bueno, nosotros venimos de Cali, incluso aquí tengo una camiseta del grupo de Cali, de Caliwood. Usted ha trabajado con Luis Ospina en Busca de María, entre otras producciones. Bueno, ¿qué significa Cali para usted? Inicie por allí. Bueno, en realidad Cali es también cine, es también ese gusto por el cine de autor, ese gusto de empezar a forjar en Colombia unas películas que pudieran representar al país. Y pues obviamente Carlos Mayolo y Luis Ospina fueron protagonistas de este tema. Y además existía la Cinemateca La Tertulia desde que estaba Ramiro Arbeláez allí y llevaba unos ciclos de cine muy interesantes, hacían unas también revistas de cine, una que se llamaba Oiga Vea, entre otras, ¿o no? Y Ojo al Cine también. Y Ojo al Cine, en fin, y creo que ahí se armó un grupo de amigos que les gustaba muchísimo el cine, que les gustaba descubrir y que luego fueron también pioneros en toda la época del cine que se hizo con Focine en los años 70. Ya vamos a entrar a ese tema, pero antes quiero preguntarle por el patrimonio colombiano, porque bueno, En Busca de María y Luis Ospina fue muy inquieto con el patrimonio colombiano, incluso en su trabajo se ve En Busca de María.
Usted además fue pionera de la Fundación Patrimonio Fílmico. ¿Por qué es tan importante conservar el patrimonio para el país? Bueno, porque es la memoria, porque es el testimonio de toda la historia y porque tenemos una herramienta fundamental desde 1875, que es justamente el cine, el audiovisual, las imágenes en movimiento. Entonces, ¿cómo vamos a ser tan obtusos de no aprovechar semejante herramienta para dejar los testimonios de lo que ha sido este país, de las historias que nos han preocupado, de cómo nos hemos comportado, vestido, movido, de los lugares que fueron los escenarios de muchas cosas? Entonces es preservar las imágenes para las generaciones futuras y poderlas consultar. Pero En Busca de María se hizo cuando yo estaba en la Cinemateca Distrital. Sí. Y ahí nos inventamos, y se estaba creando en conjunto con la Cinemateca Colombiana, que dirigía Jorge Nieto en ese momento, porque queríamos dejar testimonio de los protagonistas que todavía vivían de las películas mudas que se habían hecho en el país. Y era el caso de la protagonista María López Pomareda, que vivía en Cali, y allá fuimos a verla. También me gustaría, pues, primero resaltar el hecho de que tu trayectoria es admirable. Cuando estábamos informándonos e investigando para este podcast, realmente es un gran honor compartir este espacio contigo y que tú hayas ejercido el cargo de Proimágenes desde su fundación y que además hayas incursionado en todos estos hitos dentro de la preservación del cine colombiano y, como tú dices, de la memoria. Algo que me llamó mucho la atención es enterarme de que tu carrera fue artes liberales. Me gustaría que nos contaras un poco de ti, de tu incursión en el cine, tu acercamiento, empezando por ahí. ¿De qué constaba esa carrera y cómo te unió al cine? Pues yo estudié en España, en la Universidad de Navarra, artes liberales. Aquí en Colombia me validaron el título como maestro en arte. Pero me pasó como todos los jóvenes que llegan al país y no saben por dónde empezar. Yo tenía un padre que era arquitecto, profesor de la Nacional por muchísimo tiempo de arquitectura, y estuvo siempre inculcándonos pues el gusto por el arte, por ir a las exposiciones, a conciertos, al cine mismo, y eran actividades y la parte estética siempre fue parte como de nuestra cultura general. Entonces a mí me encantaba la historia del arte, me encantaba este tipo de actividades, y cuando llegué a Colombia me involucré en el Instituto de Cultura y Turismo, que fue mi primer trabajo. Y después, cuando me retiré de ese instituto, me di cuenta que mi primer sueldo fue de 12,000 pesos, para que ustedes vayan dándose cuenta. Y ahí, después de estar un año, me mandaron a la Cinemateca Distrital. Y realmente recuerdo inclusive a un señor que estaba en la televisión que se llamaba José Fernández Gómez, y que tenía como uno de esos timbres de hotel, ¿no? Y lo ponía y decía 180 segundos, y me preguntó en ese momento, que yo tenía 23 años, ¿hay que saber de cine para manejar la Cinemateca Distrital? Y en ese momento yo tuve que decir no, porque efectivamente no era una ducha en la historia del cine, tampoco conocía la historia del cine nacional ni a los cinematografistas, pero tenía claro que era un centro cultural donde debía apreciarse el lenguaje cinematográfico, donde debían haber los recursos para conocer de primera mano películas que no llegaban en ese momento al país a través de los circuitos comerciales, que ahora tampoco llegan. Y eso fue lo que yo empecé a hacer. Y empecé también a rodearme
de la gente que sí sabía. Porque es que no es obligatorio saber de todo, pero sí es muy importante saberse rodear y oír mucho y aprender. Y eso es lo que yo he hecho toda mi vida. Rodearme bien, aprender, tener los oídos abiertos y tener mucha sensibilidad hacia las industrias creativas que finalmente son las que nos representan. Y en ese sentido, pues he sido coherente, digamos, a lo largo de todo el tiempo. Y además, también ha sido muy claro dentro de toda mi carrera, lo que hacen los gestores culturales, que es estar al servicio de, son unos motivadores de, son los que ponen las cosas juntas para que las cosas funcionen, y eso es básicamente lo que también ha sido mi fortaleza a lo largo de todos estos años. No importa los gobiernos, no importa los que estén, si uno tiene un objetivo claro, una meta clara, un compromiso con el servicio que está dando y lo que se puede alcanzar y cuántas personas puede impactar o beneficiar, ahí hay un poco una vocación. Y eso es lo que son los gestores culturales, y especialmente en países donde los recursos son limitados para la gestión cultural. Hablar de Proimágenes es hablar de Claudia Triana, y hablar de Claudia Triana es hablar de la historia reciente del cine colombiano. Pero antes de entrar exactamente a Proimágenes, quisiera que habláramos un poco sobre qué había antes de Proimágenes. Se habla mucho de Focine y uno habla con los directores más veteranos y ellos tienen muchas críticas a Focine por los manejos que se le daba en su época. Tengo entendido que Focine se acaba a principios de los años 90, no recuerdo si 92, 93, y ya Proimágenes nace en el 97 con la Ley de Cultura, si no estoy mal, gobierno de Ernesto Samper. Pero sí, de pronto coméntanos, Claudia, ¿qué había antes? ¿Qué era Focine? Y digamos, ¿cómo llegó a su fin y cómo se empezó a incubar esto que ahorita llamamos Proimágenes? Pues yo quisiera ir un poquito antes, ¿no? La Cinemateca Distrital, por ejemplo, y también la Tertulia, tenían una labor muy importante de encuentro de los cineastas para ver películas, pero también para mostrar sus cortos. Colcultura en ese momento también tenía un cine rodante. No existía el Ministerio de Cultura, que solo se creó en el año 97. Y faltaba pues una entidad que pudiera impulsar el cine más industrialmente. Eran unos titanes que empeñaban el apartamento, que la abuela le prestaba la plata, que quedaban endeudados, en fin. ¿Qué pasó? Con FONADE empezaron a crear. FONADE en ese momento era como como una oficina donde podían hacer cuestiones un poco más industriales de fomento en el país, y allí nació la semilla de hacer una entidad que lideró Isadora de Norden con el Ministerio de Comunicaciones. Entonces era una entidad industrial y comercial del Estado que iba a fomentar el cine, que iba a poder dar créditos y que iba a poder tener una financiación por una parte del Estado, pero también iba a nutrirse de otras herramientas. Esa iniciativa, que era muy buena, empezó a tener sus propios problemas porque cuando empezaron a ver que se nutría supuestamente de una parte que pagaban los exhibidores, empezaron a no pagarle, a no tener a volverse más como una burocracia, una carga para el Estado, porque no tenían los dientes suficientes para cobrar lo que le debían pagar los exhibidores de cine y los mismos industriales. Entonces, ¿qué pasó?
que hasta los mismos cineastas estaban diciendo, aquí no pasa nada, porque ya no habían recursos prácticamente para prestar o para apoyar las películas colombianas. Imagínese a un presidente de la República que los mismos del sector le digan, ¿por qué no cierra eso? Imagínese ese bocado de cardinale, ¿no? Entonces, en el gobierno de César Gaviria, amanecimos en enero del año 93 con que se liquidaba Focine. Mejor dicho, en realidad fue del año 91. Lo que pasa es que entró en liquidación y se terminó de liquidar en el año 93. Pero Focine ya desde el año 91 estaba totalmente cerrado. Esta casa justamente era una casa de Focine. Aquí, de esta casa, saliendo de esta casa, como ustedes lo vieron de pronto en la serie de Noticias de un secuestro, a Maruja Pachón la secuestraron. Ella era directora de Focine en ese momento. Y esta casa, ¿qué pasó? Que quedó en manos del Ministerio de Comunicaciones y tuvimos como una orfandad de todos los bienes y recursos de Focine, las películas por ahí sueltas que se habían hecho en ese periodo, películas importantes, y no había nada más hasta que y obviamente el Ministerio de Comunicaciones como que no sabía muy bien qué hacer con esto. Este era el depósito de todas las cosas, los muebles que no le servían al ministerio. Entonces, realmente, cuando se empezó a gestar que hubiera un Ministerio de Cultura, que hubiera una institucionalidad que ayudara a impulsar el fomento y la industria, todas las personas que estaban interesadas pues participaron. Yo desde Patrimonio Fílmico, que era la directora en ese momento, también tuvimos reuniones de trabajo con el Instituto Colcultura, que estaba promoviendo esto, y se logró que en la Ley de Cultura se creara no solamente el Ministerio de Cultura, se crearan todas las bases, que yo creo que sigue siendo una ley muy buena todavía, de poner la cultura como patrimonio cultural de la nación, como representación del ciudadano, como participación de la creación en todas las áreas artísticas y creativas, y cómo el Estado tiene la labor importante de preservar y de cuidar ese patrimonio. Y ahí también nació Proimágenes Colombia. Nosotros decimos 25 años porque primero en la ley se creó en el 97, pero nosotros el acta de constitución de Proimágenes como una entidad sin ánimo de lucro, de participación mixta, es decir, con entidades del Estado y particulares, donde estaba el Ministerio de Cultura, donde está el Ministerio de Educación, Ministerio de Comunicaciones, que ahora es el MINTIC, el de las TIC, donde está también la DIAN, que todo el mundo me pregunta, ¿la DIAN está en su junta directiva? Pues sí, porque en ese momento las películas eran con material virgen, un material que había que importar y había que atraer al país, equipos que no habían acá y que siguen sin haber muchas veces o que hay que traer al país. En fin, hemos hecho a lo largo de estos años muchas reglamentaciones con la DIAN que nos han permitido facilitar que se traigan elementos y equipos y gente para que venga al país, y mucho ha sido porque hemos trabajado también de la mano de la DIAN. Pero estaba también pues la Universidad Nacional, que en ese momento era la única escuela de cine y televisión que había. Ahora hay muchos más, hay cerca de 67 universidades. ¿Ah? Nosotros venimos de una, incluso de la Autónoma en Cali. Ah, pues imagínense. Entonces, y esa es relativamente nueva. Sí, bastante. O sea, a mí me tocó verla nacer. Fíjese ya todos los años que vienen. De pronto quiero preguntarle por la ley 814, que es tan importante para el cine colombiano en el 2003.
porque esta ley permitió pues nuevos recursos para el cine colombiano, además de incentivos tributarios para la gente que quiera invertir o las empresas que quieran invertir en cine. Hay mucha gente que de las escuelas de cine donde venimos nosotros que a veces le cuesta como estas cuestiones legales, de leyes. Entonces, no sé cómo podríamos definir esta ley y de pronto cómo entra ahí Proimágenes en esta ley 814. Pues usted me está diciendo que en las universidades les cuesta trabajo mirar una ley. Y resulta que en este país de leyes es importantísimo participar en hacer esas leyes. Y eso es lo que ha hecho Proimágenes Colombia desde que se creó. Nosotros, ¿qué veíamos? Que no se sentaba en una misma mesa un productor con un distribuidor. Estaban sentados en nuestra junta directiva. Que no se sentaban con el Estado. Y que los creadores tampoco veían como los enemigos a unos y a otros. En esta mesa de concertación empezamos a reflexionar y a organizar las leyes, porque unos decían, ¡ay, que haya cuota de pantalla! Resulta que había, pero nadie sabía, estaba por allá en una ley dispersa. Y así empezamos a organizar justamente las leyes, que es muy importante que entiendan por qué se hacen y cómo se hacen. Y no es que sea difícil, porque ahí uno justamente puede, como gestor cultural, como realizador, como creador, puede apoyarse para justamente usufructuar esos mecanismos que se han venido desarrollando en un sistema muy importante que se ha hecho en el país. Entonces, yo creo que, primera premisa, mal. Hay que leérselas. ¿Cuáles fueron los momentos? Es decir, cuando se creó Proimágenes en el año 98, lo único que le había faltado a la ley de cine era justamente mecanismos y herramientas de financiación. Entonces, grave, porque había todo que había que hacer, decía que había que hacerlo y apoyarlo, pero no decía con qué. Entonces, cuando se creó la ley de cine, después de un periodo que fueron 5 años desde que se creó el Fondo Mixto de Promoción Cinematográfica, inicialmente se llamaba Proimágenes en Movimiento, era un fondo sin fondos. Todo el mundo venía aquí desfilando como si nosotros fuéramos Focine a pedir plata, ya no sé qué, y nosotros decíamos, bueno, sí, muy bien, pero es que no hay. Entonces duramos 5 años diseñando entre todos en esa mesa de concertación con el gobierno, con las entidades privadas también, y organizando toda la legislación que había para ver qué se podía reglamentar, porque las leyes cuando se hacen muchas veces dice y el gobierno nacional reglamentará la materia, ¿sí? Entonces esas reglamentaciones, que ya es mucho más el cómo van a ser el procedimiento, la operatividad de esa ley, pues queríamos primero lo que se pudiera por decreto, que es como el siguiente nivel, una ley y un decreto, por alguna resolución que tuviera esa potestad los ministerios o el gobierno nacional, y luego sí, lo que no se pudiera, había que hacer una nueva ley. Y esa nueva ley fue la que permitió crear el Fondo para el Desarrollo Cinematográfico, que administra Proimágenes, y también los estímulos tributarios, que son una deducción de un 165% de lo que gasten en inversión o en donación en proyectos cinematográficos. ¿Eso qué quiere decir? Que si usted da 100, el 53% lo puede deducir de su renta. O sea, usted en vez de dar 100, está dando 165. Y cuando usted hace la ecuación para declarar renta, que les va a tocar algún día, próximamente, tienen que poner, yo me ingresó tanto, gasté tanto, la diferencia es sobre la cual voy a hacer el porcentaje que voy a pagar de renta, ¿sí? Y eso hay unos mínimos y unos topes y unas cosas. Pero entonces, ¿qué pasa? Que con esas herramientas, en estos 20 años,
que llevamos han podido irrigar al sector cinematográfico del orden de 600.000 millones de pesos, cosa que no habíamos visto jamás juntos. ¿Qué decidió el Fondo para el Desarrollo Cinematográfico? No queremos ser Focine, porque ¿de qué se nutre sobre todo ese fondo? De un porcentaje de la boleta de cine, el mismo esquema que tenía en algún momento Focine. Pero entonces, ¿qué hicimos? Con nuestra DIAN dijimos, ok, el que no cumpla se va para la DIAN. Y a la DIAN sí le tienen miedo, porque la DIAN sí tiene toda la potestad de cruzar las cuentas y los ingresos y etcétera de todos los colombianos. Y de esa manera nosotros tenemos una cartera prácticamente inexistente, o sea, todo el mundo paga. Primera cosa, lecciones aprendidas de lo que le pasó a Focine. Tampoco queremos que nos embargar los apartamentos de los creadores. Desde el principio el Consejo Nacional de Cine lo que decidió es, vamos a hacer un sistema de incentivos no reembolsables, es decir, la gente no los tiene que devolver y puede hacer su película, no es del fondo. No tenemos los derechos de autor y patrimoniales. Los creadores son los dueños de sus derechos patrimoniales porque es su patrimonio, porque es de lo que pueden vivir y eso es de lo que se trata, de que puedan vender sus películas en el cine, pero en otras plataformas. Y el cine es un intangible que tú puedes exportar toda la vida. Después se vuelve y haces una muestra en la Cinemateca de las películas de los años 50 y ya han pasado 30 años o han pasado 40 años o han pasado 1000 años y siguen estando vivas y son tu patrimonio. Entonces, ¿qué pasa? En las universidades, de nuevo, tendrían que entender que los derechos de autor que están en leyes, ¿sí?, y en normas afortunadamente muy bien desarrolladas en este país, es parte de lo que tienen que ustedes entender muy bien, porque es su patrimonio, es lo que les pertenece y en la legislación colombiana son inalienables. Es decir, los derechos de autor, tú como Manuelita, como directora o como guionista o como animadora o como nunca pierde su condición de autor, es inalienable. Pero es decir, hay que perder el susto de unas palabras que a veces nos usan los abogados, pero que no necesariamente son, o sea, no son sencillas. Inalienable quiere decir que nadie te lo puede quitar. Y con eso ya tienes que aprender que tienes que preservar tus derechos. Y los derechos patrimoniales que en este país están en cabeza del productor, a menos de que alguien escriba en contrario, pues también tienes que saber eso que implica, porque tú puedes venderlos, puedes cederlos, etcétera, pero tú tienes el control. Entonces, me parece increíble que no le cuenten a los estudiantes que eso es importante. Sí, también haciendo énfasis en la academia y el cine, sí es cierto, por ejemplo, específicamente en la Universidad Autónoma, hay una materia enfocada a la legislación cinematográfica, de hecho creo que todavía mantiene este término, pero siguen habiendo esos vacíos, o por lo menos la falta de énfasis en todo esto que acoge. Yo creo que una sola materia para todo lo que tú nos estás contando se queda corta y puede que limitada para un estudiante que quiera ejercer el cine a través de estas leyes. Es más como algo que nos hacen un repaso, pero no nos queda marcado, así como de pronto sí nos hacen más énfasis en teorías, en conceptos. Entonces quería saber tu perspectiva de cómo la academia, específicamente dentro de Colombia, está moldeando el cine y la producción cinematográfica. Bueno, pues a mí me gustaría que estuviera más conectada con la propia industria y
y yo creo que eso es algo que tienen en mente, pero luego a la hora de llevarlo a cabo hay más complicaciones. Estábamos hablando ayer con el Ministerio de Educación y hay todos unos objetivos de lograr que la academia y los jóvenes se enrolen de manera más eficiente a la cadena productiva. Entonces, creo que también eso hay que abrir, hay que trabajar mucho con las universidades, pero como el nombre de la tuya, son autónomas. Cada una es autónoma de poner su pensum como sea. Entonces, creo que, pues, por lo menos con la autónoma hay que hablar. hay que hablar. Y yo no sé si está todavía Romero. ¿Él es profesor? A ver, él fue el que la diseñó, si no estoy mal, pero Sí. ahorita se han rotado entre William Vega, Santiago Lozano, Y actualmente está Rodrigo Prieto. Rodrigo Prieto. Bueno, pues me van a dar sus datos porque sí creo que tenemos que hablar con ellos. Bueno, pero para concretar lo que tú estabas diciendo, creo que las universidades tienen mucho que hacer en este país. No es poquito tiempo que uno pase 5 años trabajando en una universidad y yo lo que creo es que sí tenemos que encontrar puentes entre la realidad, digamos, productiva y las propias universidades, porque sí creo que hay que hacer énfasis en temas claramente de hacer un presupuesto. Es impresionante cómo en una universidad que está creando personas que van a vender sus derechos, que van a hacer películas, dicen, no, pero si son normas, no leo. Y en cambio, si son números, menos. ¿No? Entonces, ¿cómo? Lo primero que tiene que hacer una persona es hacer un presupuesto. O sea, ¿cuánto me va a valer mi historia? ¿Qué es lo que tengo que contar y cómo? ¿Qué necesito? ¿Qué elementos? ¿Qué gente? ¿Eso cuánto me vale? ¿Cuánto vale eso en el mercado aquí, allá? ¿Y dónde es que puedo conseguir esa financiación? Eso, fundamental, porque si no sales y no tienes ni idea por dónde empezar. Claudia, para terminar el tema de leyes y pasar a los logros de Proimágenes, quiero preguntarte por la ley 1556 del 2012. ¿Cuál es la diferencia entre esta y la ley del 2003? Creo que esta va más enfocado a plantear a Colombia como escenarios de rodajes de películas internacionales, si no estoy mal, más o menos es como... Porque además Claudia ha estado presente en las dos leyes, ¿no? Entonces, pues, importante también destacar eso. Sí, Proimágenes estuvo no solamente presente, sino que las impulsó y contribuyó con el gobierno nacional y en el Congreso a que pasaran. La segunda ley, que fue en el 2012, ya teníamos, acuérdense que habíamos pasado de tener una película que se estrenaba en el cine a tener, en el 2012 se estrenaban por lo menos 13, 14 películas. Y ya veíamos que podíamos empezar a ofrecer el territorio como escenario de rodaje. Proimágenes se había vuelto la Comisión Fílmica Nacional desde el año 2009. Se cambiaron los estatutos, etcétera, para ser la Comisión Fílmica Nacional. ¿Y qué hacíamos? Íbamos a decir, Colombia tiene 2 mares, todas las montañas, todos los paisajes, una luz increíble, en fin, ya tenemos gente que hace cine, vengan acá a filmar. Y nos dimos cuenta que pues es que mares también hay en muchos otros países y hay una competencia enorme de incentivos en diferentes países y en diferentes circunscripciones, no sé, Nueva Zelanda, El Señor de los Anillos y así. Y nosotros queríamos serlo, pero no teníamos ningún incentivo. Entonces empezamos a ver que había que crear un fondo y que fuera paralelo a un fondo nacional, que es el Fondo para el Desarrollo Cinematográfico, que apoya el cine colombiano
o las coproducciones colombianas. Por eso nosotros les pedimos a todos los que participan en las convocatorias del FDC, que se están cerrando en estos días, justamente, que tienen que tener una resolución de producto nacional. Y que todo el mundo dice, uy, otra vez la burocracia, qué pereza, no sé qué. Pero es que ese fondo es solo para los colombianos. Y tiene que haber evidencias. Y evidencias que dicen, sí, mi película es colombiana, porque el grupo artístico y técnico cumple los porcentajes suficientes que dice la ley, que eso es una película colombiana, y la plata que invirtieron también. Entonces tienen que demostrarlo, y eso cómo se demuestra ante el Ministerio de Cultura y mostrando que tienen una resolución de nacionalidad. Entonces, ¿qué se necesitaba? Otras puertas, otros mecanismos para que también las empresas que se están constituyendo tuvieran otras posibilidades, exportando sus servicios. Entonces, ese fondo se creó no en las comisiones como que es Patrimonio Cultural de la Nación, que era toda la justificación de la Ley de Cultura y de la Ley 814, que es pegada de la Ley de Cultura también. Es decir, la 814 dice, la Ley de Cine, ¿qué se puede apoyar? Todo lo que dice en el artículo 41 de la Ley de Cultura. O sea, están entrelazadas. O sea, los creadores, la preservación del patrimonio, los exhibidores, los tal. Y la otra está más basada en una cuestión industrial, o sea, de comercio, de exportación de servicios colombianos, de inversión extranjera que viene al país, de transferencia de conocimiento, de desarrollo de infraestructura, etc. Entonces se creó un fondo del patrimonio, mejor dicho, el presupuesto general de la Nación, que se aprueba todos los años. Hay un rubro que se llama Ministerio de Comercio y un subrubro que se llama Fondo para el Desarrollo, Fondo Fílmico Colombia. Eso se creó con 25.000 millones en el año 2012 y fue como bajando, pero ya estábamos creando la confianza para que aquí vinieran varios a filmar y que también los colombianos que quisieran hacer una película más grande pudieran acceder a ese estímulo también, para el cine únicamente. Y allí se hicieron del orden de 44 películas en ese periodo hasta el 2010, hasta la fecha. Y en el 2016 nos pasó que, como dependía del gobierno de turno, el valor siempre depende cuál es el valor que le pueden dar a ese fondo, pues se necesitaba que se ampliara porque estábamos en 3.000 millones que alcanzaba escasamente para 1 o 2 proyectos. Tocó decirle, por ejemplo, a una serie de Netflix, no hay dinero. Y eso, cuando usted está creando un ambiente de confianza nacional e internacional, cuando usted cambia las reglas del juego, se pierde todo. Eso pasa en todo. Es decir, si un amigo te queda mal, tú ya no le crees. Y la clave de todos estos instrumentos es que las reglas del juego sean claras y publicadas, iguales para todos, de una manera transparente, se sepa que en Colombia, si yo voy y filmo, me dan un incentivo que es una devolución, con este Fondo Fílmico Colombia, una devolución en efectivo hasta un 40% de lo que yo gaste en servicios cinematográficos y hasta un 20% de lo que yo gaste en servicios logísticos. Y logísticos es hoteles, transporte y transporte aéreo, pero si lo compra en una agencia colombiana, y alimentación, o sea, todo el catering que ustedes saben que en los rodajes, pues a veces usted tiene que tener 300 almuerzos al tiempo. Eso, porque me estabas preguntando de la ley, cómo se creó y etcétera.
hay que, en esa ley hay que pagar un mínimo de 1.800 salarios mínimos. Es decir, es como gastar hoy en día del orden de $380.000, una cosa así. No sé si Mano tiene por ahí alguna pregunta. Mientras tanto, yo quiero preguntarle, Claudia, ¿cuál cree que es el principal logro de Proimágenes en estos 25 años? Porque me adelanto tal vez, y es que antes, no sé si se estrenaban más de 10 películas, antes del 2003, creo que no, la cifra no pasaba de 10, pero después del 2003 pues ya tenemos 20, 30, creo que el 2022 creo que tiene el récord de películas estrenadas, creo que más de 50. Entonces no sé si ese ha sido como el principal logro, ¿cuál crees que ha sido ese logro importante de Proimágenes en estos 25 años? Pues yo creo que el logro más importante de Proimágenes en estos 25 años es que ha estado como líder y como actor construyendo y contribuyendo a la política pública y creando todos estos instrumentos y además haciéndolos efectivos. Es decir, en la ley de cine nosotros mismos diseñamos que nosotros fuéramos los administradores para recaudar la cuota de la taquilla y de los ingresos de los exhibidores, distribuidores y productores, pero también que se ejecutara todos los recursos, cumpliendo nuestra misión de fomentar el cine, de impulsar el audiovisual como un motor del desarrollo y además como teniendo en mente la preservación del patrimonio de imágenes en movimiento. Entonces, creo que el mayor logro es haber estado detrás de la construcción de este sistema, pero también de la ejecución y el impulso de todas estas herramientas para hacerlas posibles. Ya que tocamos el tema de las cifras, haciendo creo que el registro que ustedes emitieron del 2022, algo que me llamó mucho la atención es que justamente como dijo Víctor, fue el año récord en mayores producciones nacionales, pero también fue el año que tuvo el cuarto puesto más bajo en expectación de cine nacional producido aquí en Colombia. ¿Cómo tú ves de pronto ese desbalance, que la gente está yendo mucho a cine, se están produciendo más películas nacionales, pero se está no viendo menos porque no es el año con menor expectación, pero sí ha sido uno de los más bajos? ¿Cómo está este balance y cómo crees que se podría consolidar más que el público vea cine colombiano? Y la recuperación también después de la pandemia, ¿no? Que es importante aclarar que la pandemia golpeó muy duro la cultura en el mundo. Pues eso es una de las cosas que más desafíos presenta actualmente. Porque las personas sí van a cine. O sea, si tú les pones Avatar, van. Y ahora Mario Bros, van. Pero miremos qué pasa con esas películas. Primero, son para toda la familia. Son unas superproducciones que tienen toda clase de experiencias para la familia. Y además vienen con una publicidad mundial. Eso ha sido siempre así. El 89% de los espectadores que hay en el país van a películas norteamericanas de los estudios como estas que mencionamos. Solamente hay como un 3.4% de los espectadores que van a cine colombiano. Pero no es solamente al cine colombiano, al cine europeo, otro 3.4%. De pronto es el mismo, el que ve las películas colombianas y ve las películas europeas. ¿Cuántas películas se dieron en el país el año pasado latinoamericanas? 0.1%. Nada. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué va la gente joven a cine? Porque siempre el mayor número de personas es la gente joven.
Entre 15 y 25 años, 28 años es la mayor cantidad de público que va al cine en Colombia y yo creo que en todos los países. ¿Cómo se hace para que esos jóvenes que se encuentran con una cantidad de pantallas que ya no son solamente el cine, que son posibles, que muchas veces son gratis cuando no usan la piratería, que también la usan? Y ¿cómo hacer para que esas personas vayan al cine? ¿A que le pongan un videobin o que la película se vea oscura y mal con unos asientos incómodos y yo no sé qué? No. Pero suponiendo que hay los asientos y las pantallas y etcétera, ¿qué le pasa a esa película que la gente no la quiere ver? ¿Le falta promoción? ¿O es muy caro el cine? ¿Le falta? ¿Qué le falta a las películas que estamos haciendo? ¿Son muy difíciles? ¿La gente se duerme? ¿Qué está pasando? ¿Tenemos que hacer otro tipo de películas también? Hay unas películas que nosotros, desde el Fondo para el Desarrollo Cinematográfico, a través de jurados y de una selección y etcétera, se busca que sean películas que vayan al fondo de las cosas, que desarrollen los personajes, que sean películas de autor realmente, que son muy difíciles de hacer si no tienen una subvención. Entonces, pues ese camino está bien, pero también necesitamos que haya películas que conecten un poquito más con el público. Y ahí también creo que es muy importante trabajar desde las mismas universidades a esos creadores, porque sin que haya un otro que se está beneficiando de esa creación, la ecuación no funciona. Estaba viendo ahorita cifras y veía que no sé cuántas películas de comedia se estrenaron, pero creo que fueron muy poquitas comparadas con documentales y con el género de drama. Pero al mismo tiempo la comedia es el género favorito de los colombianos, es lo que más la gente ve, y ahí la importancia seguramente de figuras como Dago García, que produce y dirige mucho este tipo de películas. Pero quiero preguntarte, ¿por qué crees que de pronto al colombiano le fascina ver este tipo de cine y de pronto no le interesa, bueno, no sé si es la palabra adecuada, pero de pronto más otros géneros como el drama, que también se produce mucho en Colombia, o los documentales? Pues es que también es difícil ver la realidad colombiana, que tanto nos duele todos los días, y verla de nuevo en la pantalla grande y salir uno angustiado. Y toda esa catarsis ha sido necesaria. A ustedes les ha tocado un momento un poco tal vez menos difícil, o no sé, pero en todo caso mi generación ha vivido todo el tiempo en el conflicto y en la violencia, y en un país como sin recursos, sin posibilidades, sin oportunidades. Creo que de la mano de la educación, de la cultura, los países se transforman y traen la paz también, y la equidad, y una serie de cosas al reconocernos, al poder trabajar con el otro, al tener unos puentes culturales importantes. Y yo creo que todavía, fíjense cuántas películas ha habido del Holocausto, o de las dictaduras en Argentina, o de la Guerra Civil Española. Han sido cuestiones tan duras, tan catastróficas, que tienen que marcar al ser humano. Pero han habido momentos también, es decir, cuando se filmó La Paz, por ejemplo, en Colombia hace ya casi 6 años, empezaron a haber una cantidad de proyectos de reconciliación, por ejemplo. De reconciliación, no quiero decir del país con la guerrilla o lo que fuera, que también, sino de reconciliación entre papás e hijos, entre hermanos, entre dramas familiares, de ese tipo de rompimientos. Y yo creo que de todas maneras nosotros tenemos como el conflicto atrás, eso nos ha hecho más duros, más
yo creo que también más recursivos en algunos casos, porque hemos tenido que trabajar con las dificultades y seguir viviendo y seguir estudiando y seguir bailando y seguir teniendo hijos y seguirlos mandando a las universidades. Bueno, también quiero preguntarle, porque nosotros en el podcast hemos entrevistado a muchos directores y a mucho público, como tal, espectadores, estudiantes, y muchos coinciden en que las películas duran muy poquito en salas, o incluso que a veces no llega incluso a ciudades intermedias o a pueblos más pequeños. Sé que hay un esfuerzo igual de Cine Colombia, de llegar a los pueblos y estas cuestiones. Pero por lo general muchos, incluso también directores, se quejan que si la película de pronto no llega a un límite de espectadores, pues la quitan. Pero uno también trata de entender las dinámicas de las empresas exhibidoras, pues que obviamente tienen un negocio allí. ¿Esto es innegociable o cómo hacer de pronto para que una película dure un poco más en cartelera y llegue de pronto a esas ciudades más intermedias del país? Pues es que también acá hay un mercado imperfecto, es decir, como todos, pero cuando tú tienes una película en una sala de cine que te vale la luz, que te vale la gente que tienes ahí, etcétera, etcétera, que estás en un centro comercial que seguramente estás pagando un alquiler, etcétera, pues también tienes que ponerte en el plan de si entran 2 personas, ¿qué hago? Y vienen otras películas y Pokémones y cosas que me van a traer éxito para los espectadores y para la sala. Entonces, es como en todo el equilibrio, ¿no? ¿Qué le estamos ofreciendo a los exhibidores para que se den el lapo? Para que de verdad se comprometan a hacer esa labor. Le damos un pequeño valor que pues tampoco es tan poquito para una película independiente de hasta 70 millones de pesos para que puedan promocionar su película en salas de cine. Y sin embargo, la gente no viene. Entonces, ¿qué está pasando? Estamos construyendo un público desde el colegio, desde las universidades, desde la gente que le gusta el arte. Los estamos informando a tiempo a todos esos grupos o los estamos informando a los mismos de siempre y por eso hay 10.000 personas que sí se ven las películas colombianas y que sí se ven también las europeas y que sí van a las cinematecas y etcétera. Entonces, son todas las fuerzas de lucha, o sea, faltan salas especializadas que cautiven esa audiencia, falta estímulos para los exhibidores que de verdad se arriesguen y falta mucha información para el público, porque muchas veces hay películas muy interesantes que pueden ser duras o no tan duras, pero que tampoco va a la gente. Y pues las comedias muy populares, estilo Sábados Felices, pues han tenido éxito, pero ya no tienen tanto, tampoco. Yo no sé qué tanto. Yo no me mato por ir a una película así, puede que ustedes tampoco, ¿no? Entonces, ¿dónde está todo ese público de esas 67 universidades que no están viendo el cine nacional? No sabemos cuál es el gancho, qué les pasa. Yo creo que hay que hacer una profunda reflexión sobre cómo tender esos puentes para que las audiencias sean más críticas y sean más curiosas, para que no les den todo masticado y que no sean solo efectos especiales, que no está mal, que está buenísimo que vengan esas películas y uno se sorprende cómo se mete y ve en 3D y se le mueve la silla y le echan agua y cosas de ese tipo, que eso está chéverísimo. Pero también están las otras películas que lo hacen a uno emocionarse, sentir dolor, participar en una pantalla enorme con un sonido que lo rodea a uno. Entonces yo creo que el cine, cuando me preguntan, ¿y usted cree que el cine se va a acabar? El cine tampoco se va a acabar, pero tiene que convivir con múltiples pantallas y que después de la pandemia, pues fue un desarrollo que ya venía, pero que se multiplicó exponencialmente
en la época de la pandemia que la gente encontró que en su casa podía tener un teatro. Teatro en su casa para ver todas las plataformas y todas las maneras para entretenerse, para ver toda clase de cosas a la hora que uno quiere, sin tener que depender de una programación a tal hora que es cuando justo tengo que sacar al niño del colegio. Bueno, vamos entrando al último bloque de preguntas. Yo como un breve comentario sobre lo que acabas de decir. Ayer tuvimos la oportunidad de ver Cristina de Hans Fresen, a quien vamos a entrevistar en unos próximos días. La verdad fue una experiencia muy bonita porque me gustó mucho la película, y también algo que me encanta ir a las salas es que uno puede, así sea como en el entorno, escuchar lo que la gente opina de la película, porque siempre salen los comentarios. A mí me encantó la película, me conmovió muchísimo, me hizo sentir cosas muy bonitas y cálidas. Sí notaba que los espectadores, por ejemplo, uno en particular cuando acabó, dijo como, eso fue, como que sigue, habrá parte 2. Y yo siento que lo que estábamos hablando de la formación de público, creo que el cine norteamericano tiene unas expectativas que ya están tan de pronto inherentes en la mente del espectador, que espera películas con una estructura definida, y cuando no se la damos o cuando los creadores no se la dan, tienen esa decepción. Entonces yo creo que el público también busca mucho escapismo, busca como esta clase de inmersión ajena, y eso también está afectando el nosotros apropiarnos y conectarnos con nuestro propio cine. Cristina es una película que la vi por hacer la fuerza por el podcast, pero incluso debo admitir yo que por propio gusto también me habría costado, habría tenido más resistencia, y que las personas reaccionen de esta forma a esta película como esperando algo más, me hace preguntar, bueno, ¿que el cine colombiano por qué no está dando lo que se espera, o por qué debería dar lo que se espera de acuerdo al cine norteamericano? Pues para usar las mismas palabras de Luis Ospina, él decía, no hay cine colombiano, hay películas colombianas. Cada una es un universo distinto. Entonces generalizar en decir el cine colombiano, hay de todo, hay diversidad de temáticas también. Entonces me parece que tampoco lo podemos encasillar como que son todas las películas colombianas las que no conectan. Están dando, por ejemplo, la película que es durísima, pero es muy buena, que se llama Un varón. Y está teniendo público y están yendo a las salas de cine. No les dan suficientes salas de cine porque también hay que crear esas confianzas con el distribuidor, con el exhibidor. Y es verdad que hay pocas salas que se interesen y circuitos enteros que no dan películas ni europeas, ni latinoamericanas, ni colombianas. Entonces, sí hay una falta también de espacios. Y es verdad que las películas, cuando se dice se estrenó la película tal, pero se estrenó en 10 salas en todo el país. Y somos un país de 1000 y pico de municipios. Obviamente no en todos los municipios hay salas de cine, pero sí ya ha crecido el número de ciudades intermedias y etcétera que tienen buenas salas de cine. Es tristísimo, pero están cerrando también salas de cine hasta en Bogotá. Entonces creo que el público también ahí tiene una labor de no dejar perder esa experiencia tan importante que es el cine. Entonces podemos decir que el talón de Aquiles del cine colombiano es de pronto la formación de públicos, o puede ser la parte de exhibición y distribución, que de pronto puede ser como la falla. Pues es principal. que esto es una cadena. Es decir, si hay buen material, la gente va a cine. Si hay buena exhibición de calidad, la gente siente una experiencia buena. Si hay quien traiga películas internacionales y es un distribuidor y además se mete con películas colombianas, pues puede ayudar a conectar mejor con el público. Entonces es una cadena completa, no hay los buenos y los malos, están todos articulados. Y la formación es parte de la cadena. Es decir, si no hay capital humano que esté haciendo unas creaciones que tenga en mente que se tienen que conectar con alguien, es que son audiencias, no es la audiencia, ¿no? Tiene sentido, o sea, si usted logra conectar con la gente a quien usted tiene dirigida su obra, está bien.
Puede que esos sean 20.000 espectadores, pero si usted está haciendo una superproducción, pues usted necesita que vayan más espectadores. Y así. Entonces, yo creo que hay que crear esas audiencias y también es apropiar a los jóvenes del lenguaje cinematográfico y de esta posición de país. O sea, los colombianos queremos ser de otro país lo más rápido posible y no colombianos, y nos da pena ser colombianos. Entonces, en la medida en que no nos dé pena ser colombianos, tampoco nos va a dar pena vernos. Tal vez las últimas 3 preguntas. La primera es, hemos visto en este recorrido, incluso en esta charla, que se han trabajado con todos los gobiernos por igual, sin ideología, sin nada de estas cosas, comenzando por Ernesto Samper, cuando se crea la ley de cultura, 2003 Álvaro Uribe, 2012 Juan Manuel Santos, por ahí la bandera de Duque fue la economía naranja. De pronto con este nuevo gobierno que no lleva ni siquiera un año, ¿se ha trabajado en algo? Tal vez el gobierno actual ha tenido de pronto una política con el cine colombiano, ¿se ha hablado de eso de pronto? En este gobierno realmente sí se ha hablado y lo que se ha logrado después de la ley tributaria que quitaba 2 de los incentivos muy importantes, el último del cual no hemos hablado, que amplía la ley del 2012, que es el incentivo SINA, que ya le abre la puerta a todo el audiovisual. Es decir, antes era solo esos instrumentos para cine y en el plan de desarrollo del gobierno Duque se arma el SINA, que es y que ha permitido que en 72 proyectos que han llegado desde el 2020 se haya, digamos, invertido, gastado en el país en colombianos, en servicios, en talento nacional, en logística en Colombia, cerca de 1.8 billones de pesos. ¿Y qué ha pasado ahí muy importante? Que con dinero del exterior, que antes no estaba en la economía, por lo tanto no contaba en las cuentas nacionales, esa plata que ha venido también ha pagado impuestos, porque hay IVAs, porque hay retenciones, porque hay de todo en todo lo que gastan con esa cantidad de dinero, y también ha dado empleo y por lo tanto ha permitido que mucha gente se haya preparado mejor para ser competitiva con unas producciones que antes no hacíamos en el país, porque no teníamos los recursos para hacerlos. Entonces, creo que esos mecanismos y lo que ha hecho este gobierno es finalmente mantenerlo, después de varias reflexiones y etcétera, lo mantuvo en las reformas tributarias, mantuvo el estímulo tributario también para el cine que estaba diseñado en la ley de cine, y en este momento están apenas sacando su plan de desarrollo después de estos 9 meses y sacando sus planes de acción y creando sus equipos. Esta transición ha sido larga, pero pues seguimos trabajando como siempre. Otra de las preguntas que iba a hacer es de pronto un comentario sobre el FICSI, porque también tuvimos un programa y muchas personas pues han afirmado que de pronto hace falta una competencia iberoamericana, que hace varios años ya, creo que desde 2018 se retiró, y aparte de eso ha habido una polémica con la inteligencia artificial. Bueno, en fin, más bien quiero preguntarte por una opinión sobre el FICSI. ¿Qué ves de pronto de esto que se ha comentado tanto, sobre todo en el último año o en la última edición? Pues yo creo que todo el mundo puede opinar. Yo creo que esos espacios hay que defenderlos. Tener un festival internacional de cine en un lugar como Cartagena, donde todo el mundo quiere ir, me parece que es algo que tenemos que defender, independientemente de que tenga problemas o no problemas. Y problemas muy grandes porque quedaron con una deuda enorme cuando terminaron la pandemia, porque al segundo día del festival tuvieron que devolver a la gente
a unos costos enormes, tuvieron que los patrocinadores que iban a hacer actividades en otros momentos no les pagaron, en fin. Y me parece que han hecho una labor titánica los que han tratado de organizar el festival y mantenerse aún en la pandemia. Me parece que han hecho una labor muy importante. Que haya cosas que mejorar, de acuerdo, pero creo que esos espacios los tenemos que rodear. Bueno, no sé si tiene alguna pregunta, pero también finalizando, Proimágenes cumple 25 años, entonces no sé de pronto cuando se cumplan 30 o 40 años, ¿cuál es el objetivo de Proimágenes? ¿O cuál es la misión, visión? Pues cuando cumpla 40 años, que yo no estaré, seguramente acompañándolos en esta tierra. Pero la visión de Proimágenes y como se planteó siempre es como una entidad que está como plataforma para que otros hagan. Y por lo tanto ha podido cumplir esa labor como neutral de mesa de diálogo, de concertación, para que se vayan construyendo y ajustando los lineamientos y las posibilidades y oportunidades para la creación audiovisual. Y yo creo que esa vocación no va a cambiar. Lo que pasa es que sí se tiene que ajustar a todo lo que está viniendo. Entre otras, todo el tema de data, porque la gente habla de inteligencia artificial, pero como si fuera una cosa que va a llegar como un avatar del cielo, ¿no? Pero lo que pasa es que toda esa tecnología se alimenta de lo que uno le diga. Y por lo tanto es muy importante ser consciente de construir esas estadísticas, esa información. ¿Cuántas personas participaron en mi película? ¿Eran hombres, eran mujeres? ¿De qué edades eran? ¿Dónde los puedo encontrar? Porque tú tienes que meterle toda esa información a la inteligencia artificial para que luego te la bote por entre el WhatsApp y diga, oiga, ¿cuántas personas trabajaron en la película de Manuelita? Y se sepa. Y tu película no pase desapercibida. Pero esa conciencia no la tenemos en Colombia todavía. Nosotros en Proimágenes estamos trabajando desde hace unos años con esa mentalidad. Tenemos que dar información. Hacemos unos boletines virtuales, tenemos una página web robusta donde vamos haciendo los perfiles de la gente, de los creadores, etcétera, para que alguien nos encuentre en algún lado. Todo eso es lo que hay que construir y organizar en este país para el futuro. Y yo veo a Proimágenes ajustándose como se ha venido ajustando a las diferentes circunstancias y a los jóvenes y a la gente. Y por lo tanto estamos en un momento crucial para entender qué nos está pasando para atraer a las audiencias hacia nuestras películas. Muchas gracias, Claudia, de verdad, por habernos acompañado en este podcast. Tal vez lo último, muy breve, un mensaje para los nuevos realizadores, la gente que de pronto está todavía estudiando en las escuelas de cine del país, un mensaje para ellos. Que no les dé miedo que les digan industria o que les digan mercado o que les digan leyes. Es fundamental entenderlas y apropiarse de ellas. Y si los profesores no están muy buenos, hay que cambiarlos. Muchas gracias, Claudia, por acompañarnos. Esto es Oiga Vea Podcast y nos escuchamos pronto.